estás aquí. La Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar, 5:30 de la tarde. Dirección, calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Mi esperanza está en Dios. En medio de un mundo de tinieblas, surge la voz de la esperanza. Un programa dirigido a todo aquel necesitado que quiera salir adelante. Jesucristo es su única esperanza. Está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza. Buenas noches a toda la amable audiencia. Dios les bendiga a todos. Estamos en su programa La Voz de la Esperanza. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos están escuchando. Este es un programa que se realiza todos los martes de 7:30 hasta las 8 de la noche. Esta noche nos acompaña nuestra hermana Juana Zamora, el hermano Raúl Ariza y nuestro hermano Ronald, que está en los controles. Este es un programa que, como les dije ahorita, todos los martes se transmite, trayendo a ustedes diferentes temas para la edificación de sus vidas, porque Dios quiere que haya un cambio, una transformación diaria en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, y esto se logra por medio del cambio, por medio de todas aquellas enseñanzas que día a día, que martes tras martes se realizan, con el fin de que hagamos provecho de todas estas palabras que Dios trae a nuestras vidas. Por eso hoy vamos a estar con ustedes. Pedimos que estén atentos a su programa, La Voz de la Esperanza. Su tierno amor se muestra en cada amanecer. El martes pasado estuvimos con un tema. El tema es el arrepentimiento. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que estuvimos hablando el martes pasado, teniendo en cuenta y que quede bien claro el concepto de lo que es arrepentimiento. Hablamos también de lo que es el remordimiento, porque muchas personas lo confunden, pero que no se parecen en nada ni tampoco son iguales, porque la Biblia nos enseña que el arrepentirse es cambiar de opinión sobre el pecado. O de pronto dirán, ¿cómo así? Dice, sí, porque de pronto las personas que antes hacían lo malo, para ellos eso no era pecado, pero en el momento en que la persona cambia de opinión y reconoce de que lo que hacía antes malo, hoy reconoce y dice que se llama pecado, es cambiar de opinión. ¿Y qué viene a traer esa actitud en la vida del ser humano? Viene a hacer un cambio en su conducta, en su manera de vivir, en su forma de pensar, en su mentalidad, y esto trae consigo unos cambios en sus acciones y actitudes. O sea que esa persona renuncia a las acciones pasadas, que son vistas como cosas que fueron mal hechas o indebidas ante Dios y ante los hombres. También decíamos que hacíamos una diferencia en lo que es el arrepentimiento y el remordimiento.
Acabé de decir lo que es arrepentimiento, pero el remordimiento también nos enseña que es sentimiento de culpabilidad o lamentación. O sea que ahí la persona hay un remordimiento, se siente culpable, pero que en realidad dentro de sí no ha habido un arrepentimiento verdadero. Esa culpabilidad llega a la persona porque se siente censurado por la crítica, por lo que las demás personas que están a su alrededor comienzan a criticarle. Entonces trae a la persona ese sentimiento de culpabilidad, de lamentación, pero en sí no ha habido en la persona el acto de arrepentimiento, porque como decíamos ahorita, el arrepentimiento es cambio de conducta, ¿verdad? Y el pecado es quien nos separa al hombre de Dios. Pero hay algo muy importante en que cuando la persona deja de pecar es porque ha reconocido que hay alguien en su vida que se le ha presentado, y esa persona es Jesucristo, porque Jesucristo es el camino hacia la salvación y es el que nos une a Dios. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener. La persona cuando se arrepiente en ella hay un movimiento, cambia de dirección porque su vida es diferente, ¿verdad? Esa dirección, o sea, su corazón está ahora hacia Dios. Entonces podemos ver que ese es el resultado del arrepentimiento. Cuando ocurre esto en la persona del arrepentimiento, tiene que haber algunos factores en su vida, y lo principal de la persona es que renuncie al pecado, porque la persona que debe renunciar, porque el que encubre sus pecados, dice la palabra, que no prosperará, y se debe apartar para poder alcanzar misericordia. Por lo tanto, la persona que en ella haya habido arrepentimiento tiene que renunciar del pecado. Sí, encontramos que también se encuentra la reconciliación del pecado. Si esto no hay arrepentimiento, es decir, es posible estar bien con Dios y no estamos reconciliados con nuestros hermanos, porque no hay arrepentimiento si no nos arrepentimos con nuestro hermano. Tenemos que estar arrepentidos primero con nuestro hermano para tener una reconciliación con Dios. Por eso también hay un factor importante que dice que es la restitución del pecado. Dice que no puede haber arrepentimiento sin antes no haber una restitución. ¿Qué es restituir? Dice que es una palabra muy parecida a restauración, porque quiere decir devolver lo que antes tenía. O sea, quiere decir que yo puedo decir que me arrepentí, pero por lo menos ponemos el ejemplo de alguien que se roba un objeto o algo y dice yo me arrepentí, pero no devuelve el objeto. O sea, quiere decir que él no se ha arrepentido. Dice también que la restitución abarca, o sea, el devolver. A veces hay personas que ya hace rato que de pronto robaron, obtuvieron bienes, cogiendo cosas que no son de ellos, pero de pronto, dado un tiempo, quieren de pronto, o sea, restaurar eso, y no quieren que quizás su nombre pues aparezca, no quisieran. Entonces también pueden hacer esa restitución también anónimamente, mandándolo. O sea, ahí está claro que esa persona devolvió lo que un día había cogido. Si hay personas que también han muerto, alguien que algo cogió, pero él quisiera devolver, pero no ha podido, como vemos en el caso de Zaqueo. Zaqueo le dice al Señor que él devolverá, pero nosotros sabemos que acá hay cantidad de personas, quizás él le obtuvo cosas, le recaudó cosas, y cuando él dice que él le dijo al Señor, dijo Jesús cuando le visitó: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, le estaba dando a entender que de pronto había plata que él tenía, pero no sabía, dice, yo mejor se la ofrendo. O sea, una persona que quizás ha cogido, se ha robado algo o ha obtenido intereses, tiene que restituir, devolverle a la otra persona, a la persona que le hizo el daño, aún con ganancia, porque si de lo robado eso produjo ganancias, también tendría que devolverle a la persona. Y si robó, y si alguna persona muere, no encuentra ningún familiar, entonces tiene que hacer como hizo Zaqueo, devolverlo, ofrendarlo a un ancianato, o sea, pero no se puede quedar, porque ese es un gesto de arrepentimiento. O sea, no, esa persona se murió, yo se lo presté al papá y ya el papá murió, yo no se lo voy a dar. No, se lo tienen que entregar a quién, al hijo, al nieto, al bisnieto, el que haya quedado. Pero esa es la forma de restituir, o sea, restituir, devolver. Y ahí sí hay un verdadero arrepentimiento, porque no podemos decir que me arrepentí sin antes no devolver, no restituir, volver al lugar lo que un día yo. Si una persona se roba una gallina, por decir algo, y después le toca restituirla, tiene que darlo, pagarlo con dinero. O sea, lo que yo me cogí, yo me cogí esto, bueno, lo que haya sido, lo tengo que cancelar. O sea que se requiere, para que la persona, en ella haya arrepentimiento, que se tengan en cuenta estos factores. Los vamos a recordar: renunciar del pecado, la reconciliación del pecado y la restitución del pecado. Es importante que que ocurra esto en la persona para que pueda haber arrepentimiento. Porque tenemos el ejemplo de Zaqueo. Si Zaqueo no hubiera devuelto, mire lo que dice la palabra en Lucas 19:8-9. Dice: y fue entonces que el Señor le dijo: hoy he venido la salvación a esta casa. Pero ¿cuándo sucedió eso? Cuando Zaqueo reconoció que había robado y restituyó lo que él un día se había cogido. Fíjese que muchos hermanos en ese tiempo le dijeron a Jesús: pero ¿qué vas a hacer tú a esa casa? Él es recaudador, o sea, en pocas palabras, él le robaba el dinero. Ya la gente sabía que él le robaba el dinero a todas las personas, y le reclamaron a Jesús. Le decían: pero ¿qué vas a buscar donde él? Si él es un pecador, él nos está robando a nosotros. Y Jesús le dice: hay que ir a la casa de él. Y apenas él llegó a su casa, lo primero que dijo enseguida, que iba a restituir todo lo que se había robado. Le dio 4 veces más de lo que le había robado a las personas. O sea que si no hay restitución, no hay arrepentimiento verdadero. En Jesús, en su palabra y su virtud, hasta el final, el final. Sin estos 3 factores no hay un verdadero arrepentimiento. Por eso hoy en día muchos dicen que se han arrepentido, pero siguen pecando. Dicen que Jesucristo es su Señor, que es su Señor y Salvador, pero se habrán arrepentido de verdad, y por eso es que le llaman un arrepentimiento falso. Tenemos ejemplos de arrepentimientos falsos, hay muchos, pero le vamos a hablar de uno en especial, que es el del rey Saúl. Sabemos que el pecado de Saúl fue por desobediencia de un mandato que le dio Dios a través del profeta Samuel. Y entonces, ¿qué dice? Le dijo: por cuanto desechaste la palabra del Señor, él también ha desechado para que no seas rey. O sea,
Samuel le trae la palabra que Jehová a Saúl porque no hizo lo que le mandó. ¿Y cómo respondió Saúl? Yo he pecado, pues he quebrantado los mandamientos del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona por ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore. Esa fue la respuesta que dio Saúl. Al parecer ahí, parece que Saúl hubiese reconocido su pecado. Saúl le pide perdón a Samuel. ¿Por qué? Porque en ese momento él es enfrentado por Samuel y él ve al hombre, pero él no le pide perdón a Dios. Dice que al parecer, o sea que él no se dio cuenta, Saúl no se estaba dando cuenta que quien había ofendido era a Dios y no a Samuel. Por eso Samuel vio claro de Saúl no había un verdadero arrepentimiento. Por eso dice que Saúl dice: he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y vuelve conmigo. Ahora sale a la luz el verdadero motivo de Saúl: que me honres delante del pueblo. Saúl le importaba era lo que la gente pensaba de él, pero no le importaba, no lo que la gente pensaba, pero no lo que Dios quizás pensaba de él y lo que Dios, cómo lo estaba viendo a él. Entonces por eso vemos este ejemplo. Dice la palabra: el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Saúl en ese momento estaba viendo era a Samuel. Si nosotros vemos si Saúl hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, cuando Samuel llega por primera vez y le dice que ha desobedecido, que por qué no mató al rey de Amalek. Cuando Samuel le dio esa orden, él inmediatamente ha tenido que hacerlo, pero no, él no lo hizo, porque él pensó que él iba a agradar al hombre y no a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice, Saúl quería recibir honra de los hombres, pero estaba mirando a quién era el hombre. Entonces, por eso Samuel coge lo que le tocaba hacer a Saúl, lo hizo Samuel. Vino y le quitó y destrozó a Amalek. Si Saúl se hubiera arrepentido de verdad, entonces él hubiera cumplido la orden, ¿verdad? Como hablábamos ahorita, por lo menos. El rey Amalek, ¿qué personifica el rey Amalek? El pecado en nuestras vidas. Para nada nos sirve muchas veces confesar: he pecado. ¿Por qué? Porque es que Saúl confesó el pecado. ¿Ante quién? Ante Samuel. Dijo: sí, he pecado, Samuel, he pecado. Y pedir perdón, mientras dejamos vivo, o se deja vivo muchas veces, a un rey de Amalek. O sea, ¿cuál es, verdad, el pecado que a veces todavía se tolera? Porque muchas veces, aunque se haya pedido perdón, aunque se haya dicho que no lo va a hacer, hay pecados que todavía se toleran, como el que tenía Saúl, el de la desobediencia. Entonces, ¿cuál es el pecado que hoy se está tolerando? ¿Será la mentira, la calumnia, la ira, el chisme, el adulterio? ¿Verdad? Entonces, si todavía hay personas que dicen: yo no tengo pecado, yo no peco, aún estando en Cristo y fuera de Cristo, pero hay pecados que se toleran. Miramos por lo menos el rey David, el adulterio. Eso era un pecado que él tenía ahí en esos momentos. Hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador, para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará. En La Voz de la Esperanza, ¿sabías que? ¿Sabías que muchas personas hoy actualmente hablan
dicen de que María es intercesora entre Dios, entre los hombres y Dios. Pues en ninguna en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia encontramos eso que dicen de que María es intercesora de nosotros ante Dios. Bíblicamente encontramos en 1 Timoteo 2:5 dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo hecho hombre. Fuera de este contexto, bíblicamente no lo encontramos en ninguna parte de que hay una persona que pueda interceder por nosotros. O hay unas personas que tomaron de que María es intercesora del hombre, cuando en las fiestas de Canaán, María le dice a Jesús que intervenga porque el vino se había acabado y que mire que haga más vino. Entonces toman ese texto bíblico para decir que María es intercesora de los hombres ante Dios. Entonces recordemos que bíblicamente no se encuentra que María es intercesora de los hombres ante Dios. ¿Sabías que? En La Voz de la Esperanza, ¿sabías que? Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Continuamos en su programa La Voz de la Esperanza, y el tema de hoy, el arrepentimiento. Ahora los vamos a dejar con una alabanza para que mediten en ella. Al final del camino, si te encuentras la muerte, no le digas adiós el por qué. O has tenido la culpa por no haber escuchado, y por tanta dureza que has guardado en tu corazón. Pero quiero decirte que este canto que escuchas no lo canto por casualidad. Es que Dios me ha mandado a cantarte el mensaje, pues tu vida se acerca al final. ¿Cuántas veces te he hablado? ¿Cuántos sueños has tenido? Pero nunca. Esta es una alabanza que podemos meditar en ella. Dice que al final del camino no le preguntes a Dios el por qué. También nos habla de dureza en el corazón. Y si es cierto, a veces hay durezas en el corazón porque no aceptamos, no permitimos de que nos digan las cosas las cuales estamos haciendo mal. Pero Jesucristo es el único que puede llegar a nuestras vidas. Así como un día llegó a Zaqueo y delante de él reconoció todo lo malo que había hecho con el pueblo. Así Dios quiere, a través de esta alabanza, que tu corazón esté puesto delante de Él y que esté en dirección a Él, y así hay un verdadero arrepentimiento. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener
en sacrificio, Él dio su vida por mí. Encontramos también el arrepentimiento verdadero. En la Biblia encontramos un arrepentimiento verdadero que es la del hijo pródigo. Si nos acordamos del hijo pródigo que le pidió al padre parte de su herencia y él lo tomó y se fue a disfrutar de su herencia. Hizo muchas cosas, malgastó su dinero y quedó hasta el punto que quedó sin nada. Dice la Biblia que él le tocó trabajar y el trabajo que tenía era darle comida a los cerdos. Tanto así que tanto era la hambre que él quería comer de lo que los cerdos estaban comiendo. En eso se acordó que su padre, como tenía dinero, tenía trabajadores jornaleros en su finca, y él se acordó que los trabajadores de su padre tenían comida y les daba comida, les daba todo. Entonces se acordó, dijo, no, voy donde mi padre para que me dé trabajo y que me dé de vivir. Y cuando llegó se arrepintió delante de su padre y su padre le abrió los brazos y tuvo reconciliación con su padre. Por eso encontramos ahí que un verdadero arrepentimiento, porque se acordó de todo lo mal que había hecho y se acordó de su padre y de lo bien que vivía. Se arrepintió de todo eso que hizo y volvió a su casa. Él le dice, he pecado contra ti y contra el cielo. Amén. Él reconoce que pecó y por eso es que se nota que hay un verdadero arrepentimiento y la Biblia por eso lo resalta. Sí, la Biblia resalta. ¿Por qué? Porque él dice, he pecado contra Dios, contra el cielo. Está diciendo, he pecado, está reconociendo que no pecó al Padre, sino que pecó contra Dios, a reconocer. O sea, porque muchas veces yo le puedo pedir perdón al hombre, como vimos ahorita el caso de Saúl, pero verdaderamente no me he arrepentido. ¿Por qué? Porque lo tengo que confesar primeramente ante Dios, ¿verdad? Entonces por eso vemos que el verdadero arrepentimiento produce frutos. En el momento del arrepentimiento, de la salvación inicial, pasamos de muerte a vida y de las tinieblas a luz. Ese es lo que es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental para todo ser humano, para poder alcanzar. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si yo confieso mi pecado ante Dios, Él es fiel y justo ante Dios, ante los hombres, porque si yo se lo confieso a Dios, también se lo confieso a los hombres, para que yo pueda verdaderamente tener un verdadero arrepentimiento. Dice, sí confesamos, porque yo puedo confesar, pero no me he apartado, porque yo le puedo confesar al hombre, yo le puedo decir al hombre, no, yo hice esto, pero Dios es el que sabe. Por eso hoy estamos llevando esta palabra para todos aquellos que no conocen y para que los que también conocemos, porque a veces conociendo la palabra también tenemos que arrepentirnos todos los días. La palabra dice, ¿quién podrá decir que tiene limpio su corazón? No podemos dejarnos engañar. Tenemos que cada día llegar delante de Dios y ponerle cada una de nuestras faltas al Señor de arrepentimiento. Que es el pecado que aún estando en Cristo toleramos, que aún estando en Cristo lo tenemos ahí, aunque lo hayamos confesado, pero no lo hemos sacado. Entonces, en esta noche le estamos dando gracias a Dios por esta palabra que hoy nos ha traído. Una palabra para meditar, tanto al que no conoce como también nosotros que conocemos. Entonces le damos gracias a Dios y que esta palabra haga el efecto conforme a la voluntad de Dios. En medio de un mundo de tinieblas, surge la voz de la esperanza. Un programa dirigido a todo aquel necesitado que quiera salir adelante. Jesucristo es su única esperanza. Está en Dios.